justamente para profundizar en la encuesta Mujer y Consumo. Nos acompaña el director del CERNAC, Lucas del Villar. Director, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Director, a ver, sorprende las cifras. Casi el 90% de las mujeres se ha sentido discriminada. Lo veíamos recién en el trabajo de Andrea Pino. ¿Cuáles son las discriminaciones más comunes que se ven en el comercio y otros servicios que fiscaliza obviamente el CERNAC? Bueno, lo primero es que esta encuesta arroja que las mujeres buscan que el trato sea igualitario. Es decir, donde existen diferencias son mercados que tienen culturalmente una identificación con lo masculino, como podría ser el mercado financiero, el mercado automotriz o el de la tecnología, y principalmente algunas prácticas específicas que de alguna forma ellas sienten que no tienen el mismo trato, que las tratan con cierta displicencia al explicarles como si nada entendieran de estos mercados, o derechamente hacen otro tipo de conductas que tienden a sentirse discriminadas, como por ejemplo el que no se dirigen a ellas directamente, sino con el hombre que las acompaña, o derechamente es que les preguntan su estado civil, o que ellas sienten que las tratan con cierto desdén, con discriminación evidente en este trato cuando, por ejemplo, llegan a contratar algún servicio o a pedir información ¿Director? y van con sus niños o en condiciones que generan discriminación. Sí. ¿Esos son sesgos al final, por ejemplo, del comercio en general? ¿Hay diferencias cuando, no sé si lo incluye el estudio, pero hay diferencias cuando te atiende un hombre atiende a una mujer, cuando una mujer atiende a una mujer? Porque si una mujer discrimina a una mujer también, no sé, es igualmente preocupante, pero llama la atención también. Bueno, ahí hay dos datos que son bien interesantes que se pueden cruzar, porque las mujeres nos señalan que una de las recomendaciones para mejorar estas malas prácticas y este trato que no es igualitario, que ellas sienten y lo perciben así en el mercado, es principalmente capacitar a los dependientes con enfoque de género sin distinción si son hombre o mujer, pero también contratar a mujeres en cargos de toma de decisión, cargos estratégicos de las empresas, por ejemplo, en gerencias, departamentos de marketing o de atención de clientes, para cambiar estos problemas que son culturales. Lo decía la ministra de la Mujer hoy, son problemas culturales que están arraigados en nuestra percepción y sobre todo en la cultura, y eso hace que finalmente los dependientes, independientes, que sean hombres o mujeres, tienen este trato, como decían algunas de las consumidoras al tomar un crédito. Básicamente lo que hacen es tratarlas como si ellas no tuvieran un poder adquisitivo equivalente al de los hombres. Sí, generalmente, y lo dice no solamente las cifras de los bancos, por ejemplo, cuando se piden los créditos para comprarse una casa, el subsidio a la vivienda, las mujeres pagan mejor, las mujeres ahorran más. Pese a ello, se les cobra mayores intereses, se les cobra muchas veces, se les dan menores plazos, o sea, se les trata peor en el sistema financiero. Así es, en el sistema financiero y en otros mercados. Y para dar solamente un ejemplo, en el CERNAC el 55% de los reclamos que recibimos son de mujeres. Están más empoderadas, son más activas. ¿Eso ha ido creciendo, perdón, director? ¿Ese 55% antes era menor? ¿La mujer está más empoderada respecto al reclamo? Efectivamente se ha ido incrementando poco a poco, el 45% es de hombres, pero un dato muy relevante es que el porcentaje de respuestas favorables que reciben las mujeres es 10 puntos mayor de los hombres. Se pueden deducir varias cosas, algunas que hacen reclamos más fundados o que derechamente ellas perciben cuando hay una discriminación o una infracción de forma clara, o que presentan más antecedentes respecto de su caso, y es decir, de alguna forma reclaman con más razón y por eso tienen una respuesta más favorable en promedio que los hombres. Estaba viendo por lo menos las frases que ustedes ponían en el comunicado entregando los resultados. A ver, me hablan suponiendo que no sé nada de lo que estoy comprando. Esa es la molestia quizás de las más presentes. Incluso que miran, si va con el marido, miran al marido, atienden al marido y a la mujer no la toman en cuenta. Una cosa insólita. Después, me tratan de mijita o bonita. Una cosa que uno dice debiese estar como ya desterrada hace mucho tiempo. ¿Esas son las prácticas más o menos que también molestan mucho a las mujeres? Sí, efectivamente, 9 de cada 10 mujeres se han sentido discriminadas en el mercado, principalmente en el comercio, pero también hay otras cifras que hablan de un 65% que se ha sentido discriminada en algunos mercados específicos, y hay un fenómeno que está descrito a nivel global, no lo inventamos acá en Chile, que es el mansplaining, o esta posición Es como una en la explicación cual despectiva, ¿o no? exactamente, es cuando el vendedor asume que la mujer que va a solicitar por un servicio no entiende nada, y por eso le explica como si básicamente fuera ignorante, con cierto desprecio, desdén, con un paternalismo,
que la hace sentir incómoda y sobre todo menoscabada. Y eso refleja esta cuota de percepción en términos bastante mayoritarios. Director, a ver, revisando otros números, estaba viendo, se le preguntó a las mujeres también si es que se sienten representadas en la publicidad. ¿Qué dijeron ellas? Bueno, dicen que no, y dicen que creen que alguna publicidad derechamente es sexista, pero sobre todo critican los estereotipos que se presentan en la publicidad, que no representan a la mujer chilena, que son formas que son fantasiosas, tienden obviamente a generar una motivación de la compra y no información, pero no se siente representada y eso también genera una incomodidad para las mujeres. Y también hay un tema muy interesante que se refieren a que se sienten discriminadas al tener que pagar por un producto que tiene una identificación de género, es decir, que es de color rosa o derechamente... ¿Es el impuesto rosa, director? Exactamente. ¿En qué consiste el impuesto rosa para entender? Porque un producto que apunta a la mujer puede ser más caro. Es un producto que tiene la misma funcionalidad, usabilidad para hombres o mujeres, como puede ser una Gillette, pero cuando es color rosa tiene un precio mayor en el mercado que cuando es azul. El SENAC ha identificado esta práctica en estudios con diferencias muy importantes. El mismo bolso de color rosado versus el que es azul sube de 15.000 pesos a 50.000 pesos. Y hemos visto una serie de productos que se incorpora el denominado impuesto rosa y las mujeres ya lo perciben en esta encuesta que da cuenta de básicamente a nivel nacional, 900 encuestadas donde en un 61% dicen que existe esta práctica. Y un tema que usted lo mencionaba en anterior respuesta al pasar, director, porque más que, a ver, es importante hacer capacitaciones al comercio, a quienes atienden, hombres, mujeres, a todos. Pero usted lo mencionaba, también es muy importante que las mujeres asuman puestos de relevancia dentro de las empresas, porque así esa cultura permea para abajo y vemos en los números, por lo menos en las grandes empresas en Chile, donde la presencia de las mujeres en tomas de decisión, gerencias generales, gerencias comerciales, es súper baja. Bueno, eso lo dicen las mismas mujeres. Y no solamente dicen eso, dicen que además las empresas deberían realizar estudios permanentes focalizados en temas de género para incorporar sus reales necesidades. Ellas dan cuenta, por ejemplo, publicidad para ciertos productos en periodo de menstruación, por ejemplo, que no representan la realidad de las mujeres, o productos específicos que requieren las mujeres que no se exponen, no se motivan en la publicidad o derechamente no la representan. Y es por eso que el mercado y muchas veces algunos de estos efectos, como son la misma publicidad o aspectos promocionales, no reflejan el sentir de las mujeres de acuerdo a este estudio. ¿A usted le sorprendió los números, director? Porque estaba viendo, el 90% se siente discriminado, un número que sorprende. ¿A usted le sorprendió los números o esperaban un escenario algo más halagüeño? Bueno, la verdad es que los números, no es la primera vez que hacemos este tipo de sondeos, se han ido incrementando. Aquí estamos hablando de prácticamente... ¿Han ido empeorando los números? Sí. Porque uno debería pensar, perdón, director, que hay más cultura respecto al tema, que ya el 8M y otras situaciones ya están instauradas. Bueno, uno tiende a pensar eso, pero hace pocos meses atrás el Ministerio de la Mujer denunció una publicidad de una institución financiera que fue acogida por el CONAR y esta publicidad tuvo que ser eliminada, digamos, de los distintos medios los cuales se difundía precisamente por esto. Es decir, si bien esto es un tema que ahora último ha tenido más resonancia, las cifras siguen creciendo. Por ejemplo, como te señalaba, un 80% de las mujeres dice sentirse más permanentemente discriminada en el mercado, en el comercio principalmente, y eso es una cifra alarmante. Dentro de los rubros, ¿cuáles son los rubros que más les preocupa a ustedes, donde hay más discriminación? ¿O son casi todos similares? Hablando, por ejemplo, del mercado, el comercio, servicios, hablando del rubro financiero. ¿Hay alguno que tenga cifras más preocupantes, director? Bueno, hemos visto que se menciona el mercado financiero, hemos visto también el mercado de la tecnología, automotrices, o estos servicios que están más asociados a lo masculino, porque las mujeres que en una importante proporción son dueñas de casa y también son jefas del hogar y por tanto toman las decisiones de consumo y cuando tienen que acercarse a contratar este tipo de servicios son tratadas de mala forma y eso lo perciben ellas en los distintos mercados. Lucas del Villar, director de SENAC, le agradecemos esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien. Buenas tardes. 5 de la tarde ya casi con